Bácula, para finalizar esta primera ronda de exposición de los especialistas que nos acompañan esta mañana, vamos a dar el uso de la palabra a la señora Juliana Caxia Arana. La doctora Caxia es directora de la Fundación para la Familia, FAM, coautora del libro Ideología de Género y sus efectos, 50 preguntas y respuestas, autora del libro Educación en serio, comunicadora social por la Universidad de Lima y máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Doctora Caxia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. A través suyo saludo a todos los congresistas y asistentes. Bueno, me toca hacer un comentario luego de la exposición de los otros tres invitados. Entonces yo quisiera darle una mirada a mi exposición más práctica, ¿no? Que es un poco más los temas que yo manejo, ¿no? Lo primero, sí estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar la doctora Bácula, que nada a la mujer en los últimos años, porque nosotros no estamos legislando para el año 30, para el año 55, para el año 79, sino estamos legislando o debemos legislar como país para el contexto actual. Y en las últimas décadas, efectivamente, la mujer peruana no ha tenido ningún impedimento a nivel de derechos, a nivel constitucional, para tener una participación política. Muestra clara es que veo que estamos en una comisión paritaria, ¿no? Entonces, eso es una muestra que efectivamente tenemos participación. Más bien, sí creo que es un atentado, ¿no? contra la dignidad de las mujeres peruanas, necesitar algo que nos diga que no somos iguales y por lo tanto necesitamos este apoyo para igualarnos. Cuando la Constitución Política ya en su artículo 2.2 nos dice que todos somos iguales, que esa igualdad por uno u otro motivo no se dé en algunos casos, no significa que no esté ese derecho ya adquirido. ¿Ok? Entonces, igualmente el Perú, a través de su Constitución, seguramente el doctor Tudela usará términos más precisos que yo, que no soy abogada, también estamos vinculados como peruanos a tratados internacionales que también velan por estos derechos. Decirle al ciudadano, ¿no?, por quién debe votar o a quién debe poner a postular, ¿no?, como ya lo mencionó también el doctor Tudela, es imponer criterios que vienen impuestos, valga la redundancia, desde el Estado. La doctora Bermúdez, si no me equivoco, ha repetido 5 veces la palabra regulación. Entonces necesitamos regulación y regulación y regulación ante ciertas, maneras de vivir o de convivir como sociedad que son naturales y que son como vivimos. Entonces no, tenemos que regular si el hombre dice A, si la mujer dice B, inclusive hasta meternos, como hemos mencionado, ámbitos privados. Ya hay muchísimas normas de proyectos de ley, etcétera, o leyes que inclusive se están metiendo entre los hogares. Entonces es como mucho cuidado, porque es una conducta que no es únicamente a nivel político, sino que es como una especie de posición transversal, ¿no?, que quiere meterse o se está metiendo en los demás ámbitos, ¿no? Sobre los partidos políticos, creo que el doctor Tudela ha sido clarísimo, ¿no? Yo leí todo el proyecto de ley, y si bien hoy estamos discutiendo la paridad y la alternancia, sí me gustaría detenerme en lo del voto preferencial. Me sorprendió mucho el argumento por el cual se propone sacar el voto preferencial. Y se habla de un favoritismo, y lo cito: en consecuencia, el voto preferencial elimina los partidos políticos de la ecuación democrática, pues genera que sean los mismos candidatos los que compitan para obtener un mayor número de votos. Los candidatos no presentan una campaña homogénea, proponiendo cada uno planes y objetivos diferentes. ¿Qué diferencia hay con eso con poner mujeres? Por ser mujeres. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Dice, el voto preferencial produce que las candidaturas se basen en la exposición de los medios, la popularidad de la persona o el dinero de la misma que posea para realizar su campaña. Estamos haciendo lo mismo, pero con si eres XX o XY. No ideario,
no propuestas, ¿no? No es lo mismo lo que se pretende eliminar que lo que se estaría fomentando con la paridad de género. Votar por una mujer, por ser mujer, no es promover que no se presente una campaña homogénea en la cual cada uno proponga planes y objetivos diferentes. Ya no es cuánto más te expones en medios o tu popularidad, sino efectivamente si tienes XX, etcétera. Eso es tu primer aval para poder postular o para poder pertenecer a una lista. Sin embargo, niegan en el mismo proyecto de ley la parte positiva que daría el voto preferencial a la elección de mujeres, que es la ventaja, dicen, ¿no? Si bien la ventaja más evidente que presenta el voto preferencial es que su aplicación produce y refuerza vínculos entre la ciudadanía y los representantes. Esto se debe a que son los primeros los que deciden su voto por un candidato específico de la lista presentada. Este tipo de dinámicas también impactan los candidatos, pues estos, con el fin de atraer votos, se ven obligados a presentar propuestas y políticas visibles. El voto preferencial genera entonces una relación directa entre el votante, que debe elegir a quién dar su voto, y el candidato, que debe esforzarse por recibirlo. Si las mujeres peruanas quieren que el Parlamento sea en su mayoría peruana, votarán preferencialmente por mujeres, cosa que no se ha dado hasta hoy. Entonces, el voto preferencial, y acá sí estoy defendiendo, o sea, si nosotras queremos tener más mujeres, pongamos las mujeres y votarán por mujeres. Pero eso, que podría ser positivo para el género, lo sacamos, ¿no? Analizando esta ventaja expuesta, esta sería la solución democrática constitucional para el voto favorable de las mujeres, ¿no? Si dice, como dice el párrafo, si el voto preferencial genera una relación directa entre el votante y el candidato, ¿por qué no se quiere utilizar? ¿Saben por qué? Porque claramente exige meritocracia. El candidato debe forzarse por recibir su voto. Entonces, la mujer o el hombre tienen que esforzarse por recibir el voto más allá del sexo, ¿ok? Luego también prácticamente en la manera práctica me sorprende, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar sin el voto preferente que la lista del partido A escogida con la lista del partido B también escogido queden integrados de manera intercalada en la lista definitiva? También me sorprende, ¿por qué? Porque en este proyecto de ley se proponen 133 escaños, de por sí impar. Entonces, sí o sí vamos a tener un parlamento que no va a ser equitativo, por lo menos podríamos poner un número par. Luego se propone un candidato o un escaño para población indígena, si no me equivoco. ¿Uno? ¿Va a ir hombre o va a ir mujer? Pregunto. La paridad de género, y eso también es algo de manera práctica, es claramente un atentado contra la meritocracia y por lo tanto vulnera los derechos de personas que podrían acceder a una posición por su preparación y desempeño profesional más allá de su sexo. Y eso ya lo mencionó el doctor Tudela, estoy un poco repitiendo, y eso vale tanto para hombres y mujeres. ¿Qué pasa si efectivamente podemos poner en una lista 100 mujeres? ¿Y qué pasa si no hay 100 mujeres para una lista? ¿Y qué pasa si no hay el total de mujeres? O sea, vamos a ponerle una pistola al presidente del partido político o no sé, y decir, oye, como sea, ándate a la esquina. ¿Realmente vamos a repetir historias de querer llenar listas por llenar? O sea, ¿vamos a cometer los mismos errores de los cuales queremos salir y que tanto se critican? Y acá, en el siguiente punto, me quiero detener un poco en el concepto de género. ¿Por qué usamos la palabra género y no sexo? No es sinónimo. Y eso los que quieren implementar las políticas de género lo saben. Género es, digamos, está independizado de alguna manera de los datos biológicos. Entonces, si hablamos de paridad de género y usamos la palabra género, ¿no deberíamos poner cuotas para otros géneros? ¿No debería haber una cuota para los transexuales? Seguramente, pero yo pregunto, ¿por qué no está? O sea, si hablamos de género y no de sexo, o sea, ¿qué hacemos con las personas que no están dentro del espectro binario? Entonces necesitaríamos cuota para transexual, cuota para aerogénero, para ansiogénero, para género fluido, para no binario, para todos los 123
3 géneros, o sea, tendríamos que tener un escaño por género para poder cumplir con la paridad de género, estrictamente hablando, si nos queremos circunscribir al término, ¿no? Lo que evidencia este racionamiento es que el criterio de paridad de género es una construcción artificial. Por lo mismo, necesita regularse, necesita imponerse, necesita una ley, alguien que te ponga, ¿no? Te apriete y te diga, ¿por qué? Porque es artificial, es ideológico. Y la historia demuestra que cada vez que se ha querido hacer, las consecuencias han sido nefastas. A mí me sorprende mucho cuando hablan en el país tal, en el país otro, en el país, ¿no? Se ha hecho un estudio serio sobre cómo ha pasado, qué ha pasado en esos países, y los pongo concretamente. Hablamos, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto sobre políticas de violencia de género, ¿no? Y para eliminar la violencia contra la mujer, que todos estamos de acuerdo que es un gran problema que tenemos que eliminar. Sí, que el país nórdico, que acá, que no te enumeran en Chile, Argentina, Uruguay, te ponen todos. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, qué ha pasado en esos países con esas políticas, te das cuenta que Suecia, uno de los países que tienen más años con la implementación de políticas de género, es la número 1 en la Unión Europea de violencia de género. No, ahí ya no vamos a entrar porque creo que no es el punto, pero digamos, siempre tratamos de buscar ejemplos. Entonces el argumento de que otros países y poner números, ¿no? Sea señal de bondad o de eficacia, yo creo que es un poco arriesgado, ¿no? Otra cosa que también me preocupa es, vamos a hacer paridad de género en el Congreso, en la presidencia de la República, en las alcaldías, o sea, porque debería ser presidente 5 años un hombre, 5 años una mujer, ¿no? También en la segunda vuelta, si queda un hombre y una mujer, ¿no? También me hago otra pregunta: si son más mujeres que hombres en el Perú, ¿no? Y queremos ser representados equitativamente y paridad, ¿qué vamos a hacer con el voto masculino? ¿Lo ponderamos para que sea igual? O sea, el voto del hombre vale 1.0, no sé, o 0. O sea, un poco más que el de la mujer para lograr, o sea, es forzado. Eso es lo que trato de decir, ¿no? Otra pregunta que hago: los accesitarios, ¿no? ¿Qué pasa si sale una mujer y el accesitorio es un hombre, ¿no? ¿Cómo va a manejar eso? Bueno, y finalmente, para cerrar, y esto creo que todo lo compartimos, y lo dijo la doctora Bácula, efectivamente sí hay que promover la igualdad entre la representatividad, pero no necesariamente el poner más mujeres en el Parlamento va a significar que la mujer o la mirada feminista esté representada. Si yo mañana llego al Congreso, que no voy a postular, no voy a representar la mirada feminista radical. O sea, uno vota por ideas, no por el sexo. Por ser mujer yo no voy a representar ciertas ideas que pueden compartir otras mujeres. Entonces, que yo sea mujer no garantiza la representatividad de las ideas políticas o sociales que quiere el ciudadano. ¿Sí? Bueno, básicamente eso, ¿no? Yo quiero que la artificialidad de esta medida ideológica choca con el sentido común y con la realidad, y lo que es peor, desnaturaliza una práctica fundamental en el buen gobierno, que es la elección de la persona idónea para ocupar un cargo de acuerdo con su preparación para desempeñarlo. Y para eso, repito también lo que dijo la doctora Bácula, educación, igualdad, ¿no? Promoción, igualdad de oportunidades de acceso a la educación, de mejores preparación tanto en el hombre y en la mujer, porque así nos aseguramos que efectivamente nuestro Congreso, nuestras autoridades o los servidores públicos tengan la preparación que necesitamos. Introducir el género en la elección política es tan inapropiado como lo sería tener un criterio de raza, altura, lugar de nacimiento. Eso es. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, doctora Caxia.